En Itasa se generó vamos, la lucha del movimiento obrero desde el principio, siendo yo incluso pequeña sin estar en la fábrica, pero lo recuerdo perfectamente porque mi hermano trabajó en la fábrica, mi cuñado trabajó en la fábrica y muchísimos vecinos. Entonces, aunque yo no estuviera allí todavía, antes del 72 tengo bastante conciencia de lo que pasaba. Y lucha, bueno, lucha atroces, ¿no? Porque los trabajadores se rebelaban con la situación de explotación que se producía allí dentro y la represión era bestial, ¿no? Hay Ya en el año 68, pues empezaron los primeros conflictos a raíz de una intoxicación masiva que hubo en el comedor de la fábrica, donde se intoxicaron por lo menos 50 o 60 personas. Se hizo un escrito que se mandó a la prensa, a la ABC, y porque el médico de la fábrica había contestado en la prensa diciendo que era un accidente, tal y que cual, y hicimos un escrito diciendo que no era la primera vez, que la comida estaba en malas condiciones. Lo mandamos a la ABC, que lo publicaron, a los sindicatos, Sindicato Vertical, y a la empresa. Y a partir de ahí hubo una vigilancia, una represión, y detuvieron a un primer compañero, los mandos de la empresa, lo desnudaron buscándole el escrito y lo despidieron. Se llamaba Felipe Zapatero, fue el primer despido que hubo en la fábrica. A partir de ahí organizamos las marchas lentas, que le llamábamos, estaríamos todos despacio juntos, nos parábamos antes de salir de la fábrica y decidimos que no nos sometíamos al cacheo que habitualmente nos sometía la empresa. Luego, a la hora del bocadillo, nos concentrábamos en la puerta también, en la calle, mirando para la pared, nos comíamos los bocadillos. Eran formas de protestar muy simples, pero sí aglutinábamos a la inmensa mayoría de la gente. Las manifestaciones se informaba a través de repartos masivos de octavillas en los barrios, de pintadas que se hacían, y en la fábrica pues se hacían pequeñas asambleas, se informaba a la gente, porque de hecho las comisiones no eran que fueran legales, pero sí fueron gente que todo el mundo sabía quién eran la gente de comisiones obreras, cómo se informaba. Empezamos a montar las comisiones del textil, con una fábrica que habían dos hermanas, que estaba el hijo de Benítez Rufo, trabajaba en esa fábrica. Había Pepín Pulido, uno que vive por aquí en las Tres Cancelas, estaba en Confecciones Yabona, que estaba ahí en la carretera amarilla, y la gente, nosotros de Itaza, empezamos a montar las comisiones del textil. Estoy hablando del año 66, 67 y 68. Y ya pues, nos integramos prácticamente en las comisiones en general de Sevilla y en el partido, entramos en el partido, la gente que estábamos. De bebida eran, bueno, eran los salarios cortos, no llegaba ni de coña al final de mes, y además también era todo una autarquía. Pues yo me acuerdo que yo venía con mi padre a comprar al Economato de Itaza. Entonces, el mismo dinero que te dan, al final lo volvía a revertir en Itaza, en la compra de. También falta que era un poquito más barato, pero posiblemente con tu dinerito, yendo a las tiendas, yendo directamente a los huertos, comprando, posiblemente le tirase mucho más. Pero estaba pensado para que tú fuese a devolver, es una parte de tu salario en esto. Igual que la ropa, que daban los vales, para tú ir también ahí a la puerta Jerez, que estaba la tienda de Intasa, y compraba los trajes, o compraban para hacer la sábana, la bocerina morena, ¿eh? Para hacer la sábana de que eso arrascaba en la cama, eso es. Y Yo cuando me hicieron encargado, el director me dijo una palabra que yo le contesté. El director me dijo que hombre, que yo lo del sindicato y, y el Partido Comunista, que tenía que dejarlo atrás, pero yo le dije que mis convicciones, tanto sindicales como políticas, no tenía por qué meterse. Se tenía que meter en mi trabajo. Si yo no cumplía, pero que mis condiciones
no me la iba a imponer, que si hemos estado de acuerdo, que desde el año 75, desde el que empezamos en los postes, no he dejado de pagar mi cuota sindical hasta la fecha, sigo pagando semestralmente mi cuota, con una aportación voluntaria que me dio el sindicato para las personas que pudiéramos ayudar. No sé si... Y nos asesoraban. En los escritos lo hicieron allí, en un cuartito, el Soto, el Saborido, toda esta gente, pues, bueno, tenían mucho más capacidad que nosotros. Entonces, que la mitad de aquí no sabíamos leer ni escribir. Es que habíamos quedado muy poquito tiempo en el colegio. Entonces, tenían mucho más capacidad y ayudaban. Y aquellos que fue, el Metal creó escuela y fue al calor del Metal donde prácticamente nos arrumba. Todo el mundo se aglutinó en torno al sindicato del Metal. Era un bastión. De hecho, en las elecciones sindicales que hubo, donde ya se consolidó comisiones, prácticamente el Metal arrasó. De hecho, desbancó a los presidentes del sindicato provincial y salieron Fernando Soto, presidente del sindicato del Metal, Eduardo Saborido, vicepresidente, pero... Una vertical para desde dentro, primero, ocupar puestos que nos dieran cierta cobertura, que en muchos casos pues no valía, pero bueno, era mejor estar así que ir por libre. Y después intentar desde dentro pues, derribar esa realidad, derribar vertical. Y así fue como nosotros nos organizamos. Bueno, hay que tener en cuenta que Itaza era como un polígono industrial. Una fábrica no tenía nada que ver con otra. Después teníamos 4 convenios diferentes. Estaba el convenio de lana, el convenio de algodón, el convenio de la térmica y el convenio de la construcción, no 5, y el convenio de las desmontadoras. Con lo cual era una forma también sutil de dividir el movimiento obrero. Después Con 16 años me levantaba, yo entraba a las 6 y me levantaba a las 4. Entraba a las 6 a trabajar. Y me levantaba a las 4 para tirar la propaganda del partido. Para tirar. Y a mí me dio una vez otro encargado. Me dice, Parra, ¿tú estás hablando de la Guardia Civil? ¿Tú perteneces a comisiones? Digo, yo sí. Pues ahí te está esperando la Guardia Civil. Digo, a ver, la Guardia Civil, ¿por comisiones? Demuéstrame que yo sé de comisiones. Porque ahí esto es mucho facha. Más facha que de Santa Ruiz, de puta. Amigo de Santana. Y un día me metí yo tenía unas botas de campera, no acuerdo yo, probándole a mi mujer, a mi mujer, a mi hija, ahora contigo está. Yo llevo casado ya 50 años, fíjate. Y metí la propaganda en las botas me metían. Y un día llegué a casa de mi mujer, me senté y me se cayó la propaganda. Y lo vio mi celo. Dice, aquí no me traes la propaganda. Que tenía yo 18 años por ahí, 19, 20. Por lo cual entré de lleno. En la fábrica, el movimiento obrero que había, que era bastante fuerte, y por supuesto clandestino en aquella época, pues había gente del PT, del PC, bueno, de todos los colores y todas las siglas posibles, ¿no? Y a nivel sindical, pues estaba Comisiones Obreras y CNT. Estaba, por supuesto, el sindicato vertical, que era el oficial y reconocido, pero estoy hablando de la gente con conciencia de clase. Entonces, bueno, había también otros compañeros que eran del MOA, Movimiento Obrero Autogestionario, y bueno, pues quizás por mis reminiscencias cristianas o por lo que fuera, empasté un poco más con ellos y empezamos a trabajar más directamente la gente del MOA, gente de la UAD y tal, ¿no? Y no nos metimos en comisiones, sino que creamos un sindicato autogestionario e independiente. Por supuesto teníamos contacto con el resto de los compañeros y a la hora de los convenios y tal, pues nos reuníamos para hacer las tablas reivindicativas, en fin, que en el TAO sí trabajábamos mucho, pero a nivel de preparación y tal, pues creamos este sindicato aparte, ¿no? El sindicato nuestro duró pues, más o menos hasta el 78 por ahí, porque poco a poco nos fuimos dando cuenta que en la fábrica entonces era una plantilla de 2000 y pico de trabajadores y que de nuestro sindicato se apuntaron 26
O sea, lo creamos 5, se apuntaron 26. Entonces yo personalmente me di cuenta, digo, bueno, mira, por mucho que creamos en la autogestión y en que la gente, si se le da la herramienta, pueden apuntarse para ser ellos protagonistas de sus propias decisiones y de sus cosas, pero esto no está dando resultados, no se apunta, pues será porque algo o no estamos haciendo nosotros bien, o no es el momento, o en fin, algo falla, ¿no? Entonces, bueno, también despidieron a Tomás Morata, compañero un poco que fue el que ideó la historia del sindicato y tal, que nos difuminamos. Entonces, continuamos trabajando, pero ya sin estar organizados, ¿no? Sino confluyendo cada vez más con comisiones y tal, pero sin organización. Yo me apunté aquí por la noche en el pueblo de San Pablo, empecé a conocer, contacté con la parroquia de allí de San Pablo. Y allí conocí a gente de la OA y de la SI. Y esos fueron mis inicios y mi feliz canalización como persona de ese sentimiento de injusticia que me perseguía por todos lados y toda mi vida. Y entonces allí empecé a contactar con gente que, bueno, que estaban ya con formación a nivel de teorías sociales, de ideología, y entonces yo hice con la OA, me formé en la OA, orgullosísima de ello, porque aunque yo no pertenecí nunca a la OA, porque como he dicho, tan cerca de la iglesia yo no estuve nunca, sin embargo tengo que agradecer la formación tan profunda que la OA nos daba, ¿no? Yo hice un curso que se llama... Y entonces, bueno, pues se tenían asambleas de los distintos sindicatos, de las distintas ramas, había gente de la FO, gente de OA, o sea, había muchísima gente organizada, muchísimos corpúsculos. Date cuenta que la empresa tenía muchísimos trabajadores, entonces allí se confluía pues gente de todos los signos políticos, ¿no? Y aunque a diario y en el día a día y tal, pareciera que nos llevábamos mal por las distintas posiciones políticas que cada uno tenía y tal, pero a la hora de la verdad estaba claro que nos teníamos que unir y se conseguía, ¿no? Entonces, o sea, parece que al estar en varias comisiones, UGT, CDT, en fin, allí ya todos tenían su parcelita y tal, pues que había que hacer como clientelismo, ¿no? O sea, había que ver quién era el que le daba más confianza o hacía más con los trabajadores. Y entonces se empezó a producir una cosa que yo le llamaba despertar en la gente en la conciencia de delegación, más que la de participación o preparación o auto enfrentamiento a tus problemas, ¿no? Que al final es lo que creo que ha ocurrido desde la transición hasta aquí, ¿no? Que bueno, que nos hemos ido desentendiendo de los problemas, tal, votamos y bueno, ya está, dentro de 4 años, que al final no nos enteramos de nada de lo que pasa, pero pues estamos en lugares, pero en reacción y tal, hay poca, ¿no? Entonces, eso era una cosa que a mí no... 500 delegados de 500 personas. Y bueno, yo no estaba entonces, cuando estaba en Itasa, no estuve sindicada. Yo como venía con una formación, realmente yo siempre he sentido en todas mis lecturas y en toda mi formación política que he tenido siempre una reacción importante a todo lo que era dogmatismo. Entonces yo estaba muy pegada a la gente de comisiones, porque es lo que había, a los compañeros, toda mi clandestinidad la pasé con ellos, pasé los mismos riesgos con ellos. Yo ahí tuve mucho tesón y mucho convencimiento de que era lo mejor. Entraron todos en una organización que lo haríamos más fuerte y así terminó sucediendo. Al final todos terminaron así y nos presentamos en las primeras elecciones sindicales, nos presentamos todos como CGT y la primera vez sacamos 2 miembros y así sucesivamente llegamos a tener 7 personas en el comité de empresa y llegamos a tener unos 200 afiliados. Cuando nos fuimos teníamos una presencia importante.